¿Qué hace tan importantes a los villanos de Ben 10 clásico? Descubrámoslo. Dr. Ánimo, el mal por rechazo. Empecemos con el Dr. Ánimo, porque es uno de esos villanos que demuestra que no todos se vuelven malvados porque quieran conquistar el mundo. ¿Sabes esa persona que tiene muchísimo talento, pero siente que nadie valora su trabajo? Pues eso fue exactamente lo que le pasó al Dr. Ánimo. Antes de convertirse en villano, era un científico brillante, especializado en mutación genética y transformación animal. El problema era que nadie tomaba en serio sus investigaciones. La comunidad científica rechazó sus ideas, ignoró sus proyectos y vio cómo otros recibían el reconocimiento que él estaba convencido de merecer. Y fue ahí cuando todo empezó a salir mal. En lugar de aceptar el fracaso y seguir adelante, dejó que su orgullo hablara por él. Poco a poco, el resentimiento fue creciendo hasta convertirse en una auténtica obsesión. En su mente solo existía una forma de demostrar que todos se habían equivocado. Enseñarle al mundo que él era el mayor genio de todos, sin importar las consecuencias. Fue entonces cuando creó el transmodulador, una máquina capaz de convertir animales comunes en monstruos gigantes y extremadamente peligrosos, sapos enormes, murciélagos mutantes e incluso criaturas resucitadas gracias a sus experimentos. Cada nuevo monstruo era, para el Dr. Ánimo, una manera de decirle al mundo, debieron creer en mí. Y eso es precisamente lo que hace tan interesante a este personaje. Su objetivo nunca fue únicamente destruir ciudades o conquistar el planeta. Lo que realmente buscaba era reconocimiento. Toda su maldad nació de un ego herido y de un resentimiento que nunca consiguió superar. Al final, el Dr. Ánimo demuestra que algunos de los peores villanos no nacen por culpa de poderes extraordinarios. Nacen cuando alguien permite que la frustración, el orgullo y el deseo de venganza sean más fuertes que la razón. Hex. El mal por poder. Si el Dr. Ánimo quería demostrar que era un genio, Hex es completamente diferente. A él no le importa el reconocimiento. Lo único que realmente le interesa es conseguir cada vez más poder. Y lo más interesante de este personaje es que rompe por completo con el estilo habitual de Ben 10. Mientras la mayoría de los villanos utilizan tecnología alienígena, experimentos científicos o armas futuristas, Hex sigue un camino totalmente distinto. La magia. Es uno de los primeros grandes hechiceros de la serie y demuestra que no todo en ese universo puede explicarse a través de la ciencia. ¿Y sabes cuál es su verdadera motivación? Es muy sencilla. Hex descubrió que la magia podía convertirlo en alguien increíblemente poderoso y decidió que quería controlar todas las fuerzas místicas existentes. No fue porque sufriera una tragedia, porque alguien lo traicionara o porque buscara vengarse de alguien. Simplemente vio un poder inmenso y pensó, eso tiene que ser mío. Por culpa de esa obsesión, pasa gran parte de la serie intentando reunir los amuletos de Bessel, unos artefactos mágicos que, cuando están juntos, otorgan un dominio casi absoluto sobre la magia. Para él, nunca es suficiente. Cuanto más poder pueda acumular, mejor. Y eso convierte a Hex en un enemigo realmente peligroso. A diferencia de otros villanos que actúan por impulso, él es paciente, inteligente y muy calculador. No destruye todo sin pensar. Cada movimiento que hace forma parte de un plan para volverse todavía más fuerte. Charmcaster, el mal por envidia. Y ya que hablamos de Hex, es imposible no hablar de Charmcaster, porque la historia de los dos está completamente conectada. Después de todo, ella es su sobrina y también fue su aprendiz. Pero ahí es donde aparece la gran diferencia entre ambos. Mientras que Hex siempre buscó acumular poder simplemente porque quería ser el más fuerte, Charmcaster tenía otra motivación. Pasó toda su vida viviendo a la sombra de su tío. Por mucho talento que tuviera, siempre era vista como la ayudante, la aprendiz, la que hacía el trabajo mientras Hex se llevaba todo el reconocimiento. Imagínate lo frustrante que debe ser saber que tienes talento, pero que nadie lo nota porque siempre hay alguien delante de ti. Fue precisamente ese sentimiento el que alimentó su envidia y su resentimiento. Con el paso del tiempo, Charmcaster dejó de querer únicamente aprender magia. Ahora quería demostrar que podía superar a su propio maestro. Y para conseguirlo, no dudó en traicionar a su tío cada vez que aparecía la oportunidad de quedarse con los artefactos mágicos más poderosos. Y eso es lo que la convierte en un personaje muy distinto de Hex. No es leal a su tío, no es leal a la magia y ni siquiera es leal al bando de los villanos. La única persona que realmente le importa es ella misma. Si necesita cambiar de lado o abandonar a un aliado para hacerse más fuerte, lo hará sin pensarlo dos veces. Precisamente esa falta de lealtad es lo que hace que Charmcaster sea tan peligrosa. Nunca sabes de qué lado estará, porque todo depende de lo que más le convenga en ese momento. Si es Skyr, el mal que siempre fue malvado. Hasta ahora, todos los villanos de esta lista tenían algo en común. En algún momento tomaron una decisión que los llevó por el camino del mal. Pero el siguiente personaje es completamente diferente, porque nunca necesitó corromperse. Simplemente nació siendo así. Estoy hablando de C.T.S. Skyr, a quien la mayoría de los fans conoce mejor como Fantasmático, y solo su origen ya lo convierte en uno de los personajes más interesantes de Ben 10. C.S. Skyr es el líder de los Ectonuritas, una poderosa raza de alienígenas fantasma. Pero hay un detalle que muchos olvidan. Fue uno de los pocos grandes villanos que nació desde el interior del propio Omnitrix. ¿Recuerdas cuando el reloj escaneó su ADN?
El problema es que los ectonuritas son diferentes a cualquier otra especie. Su conciencia permanece viva en cada fragmento de su ADN. Eso significa que, mientras Ben utilizaba a Fantasmático, C.S. Skyle seguía consciente y atrapado dentro del Omnitrix, esperando pacientemente el momento perfecto para escapar y recuperar su verdadero cuerpo. Y ahí es donde realmente se diferencia del resto de los villanos. El Dr. Ánimo buscaba reconocimiento. Hex quería más poder. Charmcaster deseaba dejar de vivir bajo la sombra de su tío. Todos tenían motivaciones que, de una manera u otra, podían entenderse. C.S. Skyle, en cambio, no necesita ninguna explicación. Nunca sufrió un trauma, nunca fue rechazado y nunca quiso demostrarle nada a nadie. Su propia naturaleza es conquistar, extender la oscuridad y convertir mundos enteros en dominios de los ectonuritas. Ese siempre ha sido su propósito. Kevin Leven, el mal por dolor. Hasta ahora hemos hablado de villanos que buscaban poder, venganza o reconocimiento, pero Kevin 11 es diferente a todos ellos. En el fondo nunca quiso conquistar el mundo. Lo único que realmente quería era algo mucho más sencillo, tener a alguien a su lado. Y eso es precisamente lo que hace que su historia sea tan triste. Kevin Levin tenía apenas 11 años, exactamente la misma edad que Ben, y esa similitud no está ahí por casualidad. Mientras Ben creció rodeado de personas que lo querían, como el abuelo Max y Gwen, Kevin pasó toda su infancia completamente solo. Era un chico sin familia, sin apoyo y sin nadie en quien confiar, sobreviviendo como podía en los túneles del metro. Y como si eso no fuera suficiente, nació con un poder que solo empeoraba su situación. Kevin podía absorber energía y materia, pero esa habilidad asustaba a cualquiera que se acercara a él. En lugar de recibir ayuda, todos lo trataban como si fuera un problema, y eso hizo que se aislara cada vez más. Cuando por fin conoce a Ben, parece que las cosas podrían cambiar. Después de todo, eran dos chicos de la misma edad con habilidades extraordinarias. Durante un momento, incluso da la impresión de que podrían convertirse en amigos. Pero nada sale como Kevin esperaba. Debido a su impulsividad y a la desconfianza entre ambos, esa amistad nunca llega a hacerse realidad. Y para Kevin, aquello fue simplemente otro abandono. Otra prueba de que nadie iba a quedarse a su lado. Fue entonces cuando, consumido por la rabia, absorbió la energía del Omnitrix. Gracias a eso, obtuvo acceso a los poderes de los alienígenas de Ben y terminó transformándose en una criatura monstruosa que mezclaba varias formas alienígenas al mismo tiempo. Kevin 11. ¿Y sabes qué es lo que hace tan especial a este personaje? Kevin no fue creado solo para ser el enemigo de Ben. Representa todo aquello en lo que Ben podría haberse convertido si hubiera crecido sin amor, sin una familia y sin alguien que le enseñara el camino correcto. Vilgax, el mal por ambición. Y llegamos al número 1 de la lista. Y, sinceramente, no podía ser otro. Porque si hay un villano que representa toda la franquicia de Ben 10, ese es Vilgax. No es simplemente otro enemigo que apareció en el camino de Ben. En realidad, toda la historia del héroe comienza por culpa de él. Vilgax es un poderoso conquistador intergaláctico que pasó años sometiendo y destruyendo planetas mucho antes de que Ben siquiera naciera. Para él, conquistar mundos siempre fue el objetivo, y nunca era suficiente. Cuanto más poder conseguía, más poder quería, y fue precisamente esa ambición la que puso en marcha toda la historia. ¿Recuerdas que el Omnitrix estaba siendo transportado por el espacio? El plan de Vilgax era interceptar la nave y robar el reloj para utilizar ese poder en su propio beneficio, pero el ataque salió mal. Durante la persecución, el Omnitrix terminó siendo lanzado hacia la Tierra y acabó justo en el brazo de un niño de apenas 10 años. Es decir, por increíble que parezca, fue el propio Vilgax quien, sin querer, puso el Omnitrix en las manos de Ben. Si nunca hubiera atacado aquella nave, probablemente Ben jamás se habría convertido en Ben 10. ¿Y sabes cuál es su verdadera motivación? Es tan simple como aterradora, la ambición. Vilgax no busca venganza, no actúa por envidia y nunca necesitó un trauma para justificar sus acciones. Quiere el Omnitrix porque sabe que un artefacto capaz de acceder al ADN de miles de especies alienígenas puede convertirlo en el ser más poderoso de la galaxia. Con ese poder, está convencido de que nadie podría detener su conquista del universo.